expertos para hablar sobre inteligencia artificial y vamos a dar paso ya a nuestra primera mesa redonda, integrada por David Elvira, CISO de MAU, Manuel Rodríguez, CEO de Aresbank, y David García Núñez, director de comunicación del área de construcción y área de concesiones del Grupo FCC y presidente de MUFC. Y este panel de expertos excepcional nos va a hablar de uno de los temas los que también han puesto el acento Aleida, y es cómo protegemos las identidades, cómo utilizamos la inteligencia artificial también en la defensa. Y precisamente en un ámbito importante como es el Zero Trust, ¿no? Las tecnologías de confianza. Y es que vamos a esta pregunta de nosotros. ¿Cómo está transformando la inteligencia artificial el ámbito de protección utilizando herramientas Zero Trust en las empresas de la sociedad? David, si quieres. Pues sí, evidentemente, ¿no? La inteligencia viene a ser un desafío nuevo, la inteligencia artificial para todos, nuevos riesgos, nuevas frentes técnicas, tácticas que nos van a ayudar a reinventarnos muchas cosas. Me gustaría coger el guante de la identidad, ¿no? Que es algo que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo en las organizaciones privadas, y lo que comentaba Leida, ¿no? Si no recuerdo mal, los últimos datos hablan de 50 números para identidades digitales frente a física, ¿no? Esto es un riesgo que estamos afrontando en las organizaciones, las tenemos que afrontar de una forma bastante conservada por los vendors, ¿no? Tenemos que apoyarnos en las herramientas que tienen ellos, tenemos que apoyarnos en cómo utilizan ellos herramientas de inteligencia artificial, porque nosotros no tenemos las capacidades en las organizaciones sin un apoyo externo para poder afrontarlos. En este caso, y en el caso de cómo la identidad digital afecta a la inteligencia artificial y a los modelos de Zero Trust que venimos aplicando tradicionalmente, pues es algo que nos vamos a tener que evolucionar, ¿no? Es decir, estamos hablando de modelos Zero Trust un poco más estáticos, y vamos a tener que pasar a modelos Zero Trust un poquito más adaptados, que sean más escalables, que podamos evolucionarlos de una forma mucho más rápida y mucho más inteligente, ¿no? Evidentemente, si hablamos de ciberseguridad, hablamos de riesgo, me gustaría quedarme con ese 1, ¿no? Que ya nos hablaba del 51. Las personas para nosotros siguen siendo un riesgo. Hablemos de inteligencia artificial o hablemos de cualquier otro mecanismo, ¿no? Creo que las organizaciones ha llegado un momento que revisitemos nuestras estrategias de concienciación, que veamos cómo podemos educar a nuestras personas para que pues estos nuevos mecanismos que tenemos de ataques, de vectores de ataques como los tradicionales del CEO, ¿no? Ataques del CEO que veníamos sufriendo, que estén dispuestos a afrontarse a llamadas que pueda recibir el CEO con su voz generada por inteligencia artificial, que sepan cómo actuar en sus casos, qué mecanismos pueden tener en su mano. Por eso yo creo que es importante que la cultura de ciberseguridad de las organizaciones se vea reforzada también en este aspecto, ¿no? Para nosotros que ahora desde el punto de vista legislativo nos afecta la nueva normativa, ¿no? Pasaremos a ser entidad crítica, pues es algo que nos va a ayudar y nos va a servir como para el MIS, la nueva directiva del MIS, pues hace especial mención en este punto, ¿no? En la parte de concienciación, de cómo podemos adaptarlo a los modelos Zero Trust, cómo podemos evolucionar todo nuestro ecosistema para que nuestras personas sepan también cómo actuar y sean capaces de adaptarse a todas estas situaciones nuevas que nos van a llegar y que nos están llegando, de hecho, ¿no? Nada. Muchas gracias. ¿Quieres continuar tú o sigo yo? Vale. Vamos a ver, buenos días a todos y todas. Yo soy David García Núñez, soy el presidente de Madrid Capital Mundial, que es una entidad promovida por el Ayuntamiento de Madrid y por la Comunidad de Madrid, que tiene 3 objetivos claros, a modo de titular. Potenciar la marca Madrid, y además de buenos amigos aquí, potenciar la marca Madrid a través del presidente internacional a Madrid y, por supuestísimo, posicionar a Madrid como un referente en soluciones urbanas. Pero aparte de este desempeño que llevo desarrollando desde hace ya 5 años,
Soy el director de comunicación, tengo a bien de ser el director de comunicación de un gran grupo empresarial que es FCC. Yo soy una persona que intenta siempre derrumbar mitos. El mito de que la construcción no innova. Falso. Llevamos innovando desde la época de los romanos, cuando construyeron el acueducto de Segovia, por ejemplo. Nosotros conceptuamos el sector de la construcción con tres riesgos importantes respecto a la temática que estamos viendo de la inteligencia artificial y Zero Trust. El primero, cada persona es susceptible y es un potencial foco de peligro para la compañía en cuanto a ataques. Hemos establecido una serie de batería de medidas que protegen tanto a la compañía como a la información contenida en ella. Imaginaros, nosotros somos 70.000 empleados y distribuidos en más de 25 países en todo el mundo. Con trabajos colaborativos, tenemos que desarrollar los proyectos, por ejemplo, en Acoto 65 locales, un proyecto en el cual intervienen más de 100 empresas. Les tenemos que desarrollar protegiendo nuestro know-how, nuestra fuente de conocimiento, nuestra forma de hacer las infraestructuras y evitando fugas en los propios consorcios en los cuales participamos, fugas de información y la protección del propio proyecto. Entonces, para ello, y has dado el dato de forma clave, la formación de los empleados, tomarlos potencialmente como un foco de riesgo a la hora de la toma de decisiones en cuanto a trasladar información y, por supuesto, aprobación de esa información para que el proyecto sea ejecutable. Segundo, consideramos muy importante la cadena directiva, la línea directiva, el corporate, del cual yo formo parte, tiene que ser un altavoz, un embajador de las medidas, del propósito de la compañía y de las medidas que establecemos en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial. Estamos desarrollando protocolos de actuación por parte de los ataques que recibimos los propios directivos. A mí me ha invitado la voz, que yo no sé cómo lo harán, pero es mi voz y no soy yo, de una forma espectacular, y eso conlleva implícito una serie de adopción de una serie de cadena de medidas que caen en cascada a toda la cadena de producción. Y por último, es la propia cadena de producción, en proyectos, por ejemplo, como el Bernabéu, que acabamos de finalizarlo, y ahora estamos desarrollando otras actividades dentro del propio estadio, en donde ha habido puntas de 3.000 trabajadores. Consideramos que la cadena de producción es clave, es decir, los DESLE, los que no tienen cuenta de correo corporativo, son claves y son fundamentales a la hora de la protección de nuestro propio sistema de información. Porque en la construcción estamos viendo, y acabo, en la construcción estamos viendo que hay una dualidad impresionante entre todavía el trabajo en papel, el plano, y el desarrollo de modelos de digitalización BIM, con GIS apoyado en sistemas de información geográfica, y que verdaderamente acoplarlo nos está costando, ¿no? Esa conjugación perfecta entre el trabajo del plano de la persona que está en obra, del equipo de obra, junto con la oficina técnica nos está costando. Y vemos que existen riesgos, están existiendo riesgos, fugas, nosotros hemos vivido en el Bernabéu, fugas de información muy importantes por parte de terceros, lo que nosotros llamamos los malos, que quieren chantajearnos. Por ejemplo, nosotros nos han chantajeado con los planes de los Bernabéu, publicar los planes de los Bernabéu, pues tú, que cada día cambiaba 20 veces el mismo plano. Entonces creemos que es importante que la cadena de producción tiene que estar sensibilizada para dar ese salto, romper ese gap que todavía seguimos teniendo en la construcción respecto a la protección de nuestros datos, de nuestra información y de evitar ser atacados. Nosotros somos conscientes en el que antes o después vamos a tener un pico de ataques o amenazas, o vamos a ser vulnerables en distintas situaciones que se están dando en el mercado. Pero aquí la diferencia es cómo gestionar esas crisis. Y de verdad, nosotros hemos pasado por momentos muy complicados, que gracias a la labor de la Dirección de Comunicación no se ha trasladado en medios de comunicación, pero hemos pasado momentos muy complicados en los cuales se ha puesto un compromiso, información muy importante de los proyectos que desarrollamos en la compañía, y todo ha venido dado porque conceptuamos y pensamos que el empleado es un potencial fuente de riesgo
Y para ello tiene que ser conocedor de los riesgos que en su trabajo día a día se expone. Y sinceramente creo que acciones como esta, de sensibilización, de formación, de exposición, de intercambio entre compañías de lo que estamos viviendo, son muy positivas para seguir formando esa coraza que nos está protegiendo ante esos ataques que diariamente estamos viviendo. Tanto la parte directiva como, insisto, la parte de producción. Muchísimas gracias por invitarme. Buenos días a todos y gracias a Ciberlideria por la invitación. Siguiendo con el tema de las personas, ¿no? Hemos empezado hablando de las personas, yo ya no solo me quedaría en los empleados o los directivos, sino que lo elevaría un poco a toda la sociedad, a la concienciación de toda la sociedad, porque estamos continuamente sufriendo intentos de fraude, intentos de ataques, ¿no? Y yo puedo contar una anécdota. Yo colaboro con una fundación que dedicamos a dar formación económica y sobre ciberseguridad en institutos, alumnos de secundaria. Y es curioso, hablando con los chavales, que al final son nativos digitales, o sea, han nacido pegados a una tablet, ¿no? Entonces, por un lado tienen esas habilidades digitales, pero por otro lado consideran, por ejemplo, que la conexión a Internet es una commodity, como que enciendes la luz o abres el grifo del agua. Entonces, no son para nada conscientes, en general, sin excepciones, pero no son para nada conscientes de los peligros que tiene conectarse a un wifi público, no tener actualizados la seguridad en sus dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una generación que está muy sujeta o muy expuesta a ese tipo de ataques. Y pues, toda la concienciación a nivel social y compartir información yo creo que es muy importante, ¿no? Y como comentabas, ¿no? También el tema de intercambio de información. O sea, tradicionalmente las empresas hemos sido muy recelosas de compartir información cuando hemos sufrido ataques, ¿no? Siempre hay un punto de vergüenza, de imputación y tal, ¿no? Pues todo eso yo creo que ya está cambiando y tenemos ejemplos de grandes empresas que han sufrido ataques muy importantes y que han reaccionado rápidamente informando a sus clientes y tal, pero aún así hay un camino por recorrer todavía en esa parte. Y no dejarlo también al voluntarismo, ¿no? de cada uno, ¿no? Yo trabajo en banca y somos un sector muy regulado y tenemos ahora que aplicar la normativa DORA, como se usaba hablar de ella, ¿no? De silencio operacional y ciberseguridad, que nos establece con detalle muchas medidas que tenemos que tomar y muchas cosas que tenemos que hacer. Pero hay unos principios también de intercambio, de inteligencia, intercambio de información que lo dejan muy abierto al mercado, ¿no? A que oye, nosotros ya organizados para hacerlo. Y les hay también a los reguladores, al Banco de España, la EBA, que nos podría pedir, pues, igual que estás regulándonos al detalle otras cosas, también establece los mecanismos para que compartamos información de una manera más estructurada. Creo que es muy importante. Y volviendo un poco al origen de la mesa, ¿no? Que hablamos de la IA y de la ciberseguridad, bueno, por supuesto, la IA y la inteligencia artificial pues, está impactando en la ciberseguridad como en casi todos los sectores, ¿no? En casi todos los casos de uso a nivel empresarial, a nivel social. Y tenemos que distinguir entre lo que es la IA tradicional o la IA prescriptiva, por medio de Machine Learning, de lo que es la IA generativa. La IA generativa está suponiendo un salto cualitativo muy importante, tanto en los ataques como en los mecanismos de defensa. Y normalmente siempre nos vamos por delante. En general, vamos intentando aplicar soluciones a problemas que van surgiendo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, ejemplos que algunos ha comentado y que son muy conocidos. Todo lo que es aplicar la IA para la suplantación de identidad. Los deepfake, el fraude del SEO, se ha comentado. Pero ya no solo ahí, o sea, se está empezando a aplicar IA ya no solo para suplantar identidades, sino para generar identidades sintéticas. Combinando datos reales con datos ficticios, generar identidades sintéticas que dan lugar a fraudes de largo recorrido. En el sector bancario hay casos, pero son casos muy aislados, pero ya se están dando. Identidades sintéticas que al final lo que consiguen es financiación a largo plazo, acceso a ciertos recursos, y entonces eso es bastante complicado de combatir. Otros casos, los temas de phishing. El phishing, que es muy conocido, durante mucho tiempo pues, ha sido muy burdo, pero ya ahora aplicando IA generativa se están consiguiendo phishing muy sofisticados, que hacen dudar mucho de quién está al otro lado y quién está vigilando, ¿no? La generación de malware, la generación de virus. Pues con la IA generativa también se puede generar malware de forma dinámica y muy adaptativa según la empresa, el contexto al que estás atacando. Entonces, hay infinidad
posibilidad de casos de uso y de aplicación de la IA generativa para generar ataques. En cuanto a la defensa, bueno, pues ya hace años, y esto no es algo de ahora, pero digamos, seguramente como 10 años aproximadamente, aplicando IA prescriptiva, modelos de Machine Learning, para detectar patrones de comportamiento y patrones de fraude, ¿no? Incluso iniciativas sectoriales en banca, en sistemas nacional de administración de pagos, muy orientados a ese tipo de cosas y funcionan bastante bien. También es un tema colaborativo. Pero con la IA generativa pues también estamos dando otro salto, ¿no? Otro salto sobre todo si hablamos del Zero Trust, ¿no? Al final el Zero Trust, ¿qué es? ¿No? Al final es un modelo de seguridad muy orientado a no confiar y siempre verificar, ¿no? Pues eso tiene como varios principios. Uno de ellos es la autenticación y utilización reforzada. Otro es la monitorización continua de todos los sistemas. Otro es el conceder mínimos privilegios y por eso también está la parte de microsegmentación de la red. A todos esos principios la IA está aplicando. Por ejemplo, en el tema de la autenticación, ahora ya se pueden hacer, hay herramientas para hacer autenticación adaptativa. O sea, que la autenticación se adapta al usuario, al contexto, al dispositivo y al comportamiento del propio usuario. Entonces, eso va a hacer que tengas una capacidad de autenticación reforzada muy importante. Los sistemas de monitorización, tanto para detección como para hacer respuesta rápida, automática y que se adapta al contexto del ataque. Eso también, comilla, pues se está empezando a aplicar, ya se está aplicando de una manera más o menos estructurada. La microsegmentación de la red, ¿no? Que es algo que se hacía más por hardware, más de una manera un poco estática, ¿no? Pues todo eso ya se puede hacer de manera dinámica en función de los ataques, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos casos de uso, muchas aplicaciones, muchas herramientas que están utilizando ya la IA para combatir la ciberseguridad. No nos vamos a pasar el tiempo. Bueno, de todas formas, muchísimas gracias de verdad por todas vuestras aportaciones. Un tema también que me parece interesante, ¿no? Has dicho que, bueno, que van por delante los malos, pero luego nos has puesto muchos ejemplos de cómo van por delante, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, un fuerte aplauso.